Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. ¿Qué le parece si mira a su lado derecho, a su lado izquierdo y le dice a esa persona qué linda sonrisa tiene? No. Y nos saludamos todos, por favor, en el nombre de Jesús. Saludémonos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, todos, por favor. Doy honor a nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios, a nuestro hermano Ever, pastor en este lugar, a su esposa, nuestra hermana Lucérida, a nuestro hermano Esteban, su hermano Elkin, también siervo del Señor aquí, a los amigos, por supuesto, a los hermanos y a todos en general. Qué bueno estar aquí, hermanos, para servir al Señor. Salmo capítulo 51, libro de los Salmos capítulo 51, versículo 11 y 12. Amén. Amén. Salmos capítulo 51, versículo 11 y 12. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. Bien. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Todos a una voz. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pueden estar cómodos, hermanos, son muy amables. No sin antes decirle al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¿Qué tal si usted le dice allá al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu? Amén. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía temporalmente sobre algunos hombres y mujeres para llevar a cabo determinadas funciones o tareas. Cuando Israel salió de Egipto, Dios los introdujo a la tierra que les había prometido a los patriarcas, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero sus descendientes, los israelitas, pecaron y abandonaron al Dios Altísimo. Por consiguiente, fueron oprimidos por sus enemigos. No obstante, el Señor, en su amor inagotable, era movido a misericordia a causa del asedio y opresión del enemigo contra su pueblo Israel. Por lo cual, el Señor, Dios de su salvación, les dio jueces que los libertasen. Pero surgen algunas preguntas. Una de ellas sería: ¿por qué Israel cayó tan bajo? ¿Por qué Israel cayó tan bajo? Y la otra sería: ¿qué llevó a Israel a estar en esta condición? ¿Quieren saber? Amén. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 7. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 7 al 10. Y vamos a ver por qué causa Israel quedó en esa condición. Amén. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Ahí estamos en el 1. Amén. Todos. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y escuche esto que es triste. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no había tenido experiencias con Dios. Se levantó una generación que menospreciaba la santidad y la constante búsqueda de la presencia del Señor, olvidándose que la única forma de mantenerse avivados era permaneciendo en la presencia de Dios y su palabra. Se levantó una generación que decía: ¿para qué ayunar tanto? ¿Para qué tanta oración? ¿Qué beneficio nos traerá leer o escuchar la palabra de Dios? Se levantó una generación que decía:
¿De qué nos aprovecha celebrar cultos solemnes a Dios? Se levantó una generación que se olvidó de Dios y de sus proezas magníficas. Se levantó una generación que decía: no ocupamos a Dios, Él ya no es suficiente. Se levantó una generación que se volvió menos dependiente del Espíritu Santo y más confiada en sus propios talentos. Se levantó una generación que cuestionaba y decía para sí: no es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas y mucho menos en nuestros servicios de culto. Se levantó una generación que prefería el ruido, el humo, las luces multicolores, el show y el espectáculo que una adoración simple, pero genuina, dedicada exclusivamente para Dios. Se levantó una generación que prefirió los escenarios más que los altares, olvidándose que Dios es el Dios de los altares y no de los escenarios. Se levantó una generación que prefería la euforia y el emocionalismo que lágrimas sinceras de arrepentimiento. Se levantó una generación que cambió la gloria del Dios viviente por la gloria del hombre. Se levantó una generación que entronizó al hombre y desplazó a Dios. Se levantó una generación que prefería los chistes y una palabra dulce y motivacional que satisfaciera su propio ego, que la palabra cruda de exhortación que confronta al pecador y hace que caiga de rodillas ante el Señor. Se levantó una generación que prefería conferencistas expertos y elocuentes que los motivaban al crecimiento personal, que predicadores llenos de la unción del Espíritu Santo, que los condujeran a un verdadero arrepentimiento y conversión a Dios. Se levantó una generación que estableció ministros por conveniencias de amistad o familiaridad y dejaron de lado a los ministros establecidos por Dios, quienes les exhortaban a que se convirtieran al Señor y abandonaran aquella vana manera de vivir. Se levantó una generación que había perdido la gloria de Dios y lo único que pudo hacer fue aparentar, entretener y dramatizar que Dios estaba con ellos. Por esto y mucho más, el pueblo de Israel sufrió tal consecuencia, porque se habían olvidado del Dios Todopoderoso. No obstante, como Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Le levantó jueces que lo libertasen de tal opresión. ¿Sabe por qué? A mí me llama mucho la atención el capítulo 10 del libro de los jueces. Porque dice la Biblia que los israelitas vinieron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos esta vez. Y el Señor estaba molesto con los israelitas y les dice: ¿por qué vienen a mí? ¿Por qué me buscan a mí estando ahora en esta situación? ¿Por qué no van a los ídolos? ¿Por qué no van a las imágenes? ¿Por qué no van a las estatuas? Vayan donde ellos para que ellos les den salvación. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel se humilló y se volvió a Dios. Pero si usted nota, el versículo 16 dice: y él era angustiado a causa de la aflicción de su pueblo Israel. Escuche esto bien. Dios mismo era angustiado a causa de la opresión que llevaba Israel. Y quiero decirle que Dios se angustia cuando sabe que usted y yo le estamos fallando. Amén. Quiero decirle que Dios se preocupa cuando usted y yo tomamos decisiones erradas que un día nos pueden llevar a la condenación. Dios se angustia cuando usted y yo, hermanos, nos alejamos de Él. Por eso el Señor en su misericordia le levantó jueces. Uno de ellos lo encontramos en el capítulo 3 del libro de los jueces, versículos 9 y 10. Dice la escritura: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y aquí es donde se cumple lo que había dicho anteriormente, que el Espíritu de Dios venía temporalmente sobre algunos hombres y mujeres para llevar a cabo determinadas funciones o tareas. El versículo 10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y él juzgó a Israel y salió a batalla.
Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Pero no solamente el Espíritu de Dios vino sobre este hombre llamado Otoniel, sino también el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Gedeón, según Jueces 6:34. Dice la Escritura: el Espíritu de Jehová vino también sobre Gedeón para libertar a Israel. Pero no solamente sobre Gedeón, sino también sobre la vida de Jefté, según Jueces 11:29. El Espíritu de Jehová vino también sobre Jefté para traer alivio a Israel. Pero sabe que Dios también levantó a un hombre muy especial, que de hecho ahorita estábamos cantando, un hombre llamado Sansón. ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. Y este hombre, Sansón, significa pequeño sol o iluminado. Eso significa el nombre de Sansón, pequeño sol o iluminado. Y fíjese usted el ministerio tan hermoso que llevaba Sansón. Vaya conmigo, Jueces capítulo 13, versículo 24 al 25. Dice la Biblia: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y escuche esto que es importantísimo, y Jehová lo bendijo. Y el versículo 25 dice: y el Espíritu de Jehová, todos allí, Jueces 13, 24 al 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero ¿sabía usted, hermano, que esa palabra Sora significa amanecer, significa alba, y alude a la luz de la madrugada, y representa la renovación, representa la esperanza y el inicio de un nuevo día? Pero la palabra Estaol significa ondada. Eso significa la palabra Estaol, ondada, lugar profundo, lugar estrecho, lugar para inquirir o buscar la presencia de Dios. En otras palabras, Dios comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan para mostrarle a su pueblo Israel un nuevo amanecer, una nueva renovación espiritual, como la luz del alba y el inicio de un nuevo día. Pero era necesario, para ver todas estas cosas, que el pueblo de Israel ahondara, que el pueblo de Israel buscara, que el pueblo de Israel inquiriera, que el pueblo de Israel cavara, que el pueblo de Israel profundizara en la presencia de Dios. Y quiero decirle a esta iglesia en esta noche que se hace necesario que usted y yo ahondemos en la presencia de Dios si queremos ver una renovación espiritual en nuestras vidas. Se hace necesario que usted y yo busquemos la presencia de Dios. Se hace necesario que usted y yo inquiramos en la presencia de Dios. Se hace necesario que esta iglesia cabe y profundice en la presencia de Dios. Es necesario que nosotros, hermanos, regresemos al principio. Sí, hermanos. Se hace necesario que usted y yo regresemos al principio. Y usted dirá: hermano, pero ¿cuál es ese principio? Carta a los Efesios y el capítulo 2 y el versículo 20 nos dice que tenemos un fundamento, y es el fundamento de los apóstoles, es el fundamento de los profetas, y ese fundamento de apóstoles y profetas tiene una piedra principal. ¿Y sabe cómo se llama esa piedra principal? Jesucristo. 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 El Dios que adora esta iglesia se llama Jesucristo, la piedra principal. Gloria a Dios, así es, amén. Bendito. Regresemos, hermanos. Regresemos a lo dicho en Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Alguien puede decirme ese texto? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuche, hermano, porque para nosotros es la promesa. Es para nosotros la promesa, para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es el paquete completo. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibe el don del Espíritu Santo. ¿Sabe que hace unos 50 años se introdujo una enseñanza que se dijo, no es necesario el don del Espíritu Santo en la iglesia para ser salvo? Y está bien. Muchos refutarán eso y dirán, sí, no es necesario. Otros diremos, sí es necesario. Pero hagamos un balance. ¿Qué tanto beneficio nos trajo la enseñanza de que no era necesario? Gracias, hermana. ¿Qué nos hizo? Daño. ¿Nos hizo qué? Amén, así es. Daño, mucho daño. Amén. Amén, amén. Poco a poco fue entrando el mundo. Cuando se dejó de predicar de esa manera. Así es. Poco a poco, poco a poco. Amén. ¿Sabe que uno de nuestros ancianos dijo hace poco en una de nuestras convenciones que estaba preocupado porque cada vez eran menos las personas que recibían el don? Cada vez era menos. Pero nos jactamos, llenamos el estadio, llenamos el coliseo, quedaron tantas personas por fuera. Pero si alguien aquí recuerda, en nuestras convenciones no se decía eso. En nuestras confraternidades no se decía eso. ¿Sabe qué se decía? Hubieron tantos sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que se decía. No se decía, ¿cuántos quedaron por fuera? No, Señor. Y los que íbamos a las convenciones, a las confraternidades, lo primero que hacíamos era arrodillarnos y decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Sabe que vemos bautismos constantemente en nuestras iglesias? Vemos bautismos. Claro, se bautizan, pasan a las aguas y salen. Y pasa una semana, no son llenos del Espíritu Santo. Pasa un mes, no son llenos del Espíritu Santo. Pasan 6 meses, no son llenos del Espíritu Santo. Pasa un año, no son llenos del Espíritu Santo. Pasan 2, 3, 4, 5, hasta 10 años. Y usted le pregunta, ¿hace cuánto se bautizó? Hace 5 años. Pero necesitamos volver a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Esa es la palabra nuestra, hermanos. Eso es lo que se le debe decir. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Anteriormente, la gente, los amigos entraban a nuestros templos e inmediatamente identificaban nuestra doctrina. Inmediatamente decía, esos son los Jesús solo, porque solo anunciamos que Jesús es Dios. La gente identificaba porque nos oía hablar en nuevas lenguas. Y la gente decía, sí, ¿para dónde lo invitaron? No, lo invitaron, no voy acá a la Pentecostal. Lo orgulloso es eso que viven hablando, dice, en otras lenguas. Pero cuando la gente entraba por estas puertas, hermanos, también eran tocados, también eran impactados por el poder, por el poder, por el poder del Espíritu Santo. Regresemos a esa enseñanza. Nos hace bien, hermanos. Nos hace mucho bien esta enseñanza, esta nuestra doctrina. Gloria a Dios. Nos hace bien. Sabe que estos días estuvimos por allí en uno de los estudios bíblicos en una refal. Y me decía, nos decían ahí en esa familia, hermano, pues yo creo que vestir acá en la casa de esta forma o de la otra, pues no pasa nada. La gente no pasa nada, pero en el templo sí.
En el templo debemos de ir con saco. En el templo debemos de ir con corbata. En el templo debemos de ir con faldas, largas. Pero allá afuera no hay problema. Salga del culto, quítese su falda y póngase un jean, no pasa nada. Eso es normal. Por Dios, hermanos. Amén, amén. Por Dios. Poder en Jesús. Eso no es normal, hermanos. Somos diferentes. Somos diferentes. Esta iglesia es diferente en el templo y en la calle. Y no- Aleluya. Somos distintos, hermanos. Y decía esa familia, hermano, gracias. Porque ya estábamos pensando de esta manera. Y usted dirá, es que lo dijo fulano, es que lo dijo sutana, es que lo dijo el presidente, es que lo dijo el presbítero, es que lo dijo el pastor. Con tanto estatus y trayectoria, déjeme declararle lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 10. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas, allí hermanos, capítulo 5, versículo 7. Lea conmigo, se tenga amable. Gálatas 5, 7. Vosotros corrías ¿qué? Bien. ¿Quién nos estorbó? Para no obedecer a la verdad. Dígame, hermano, ¿quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que nos llamó. Y hubo alguien que nos llamó a nosotros. Amén. Hubo alguien que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo alguien que nos sacó de ese mundo hostil y nos trasladó a este reino. Alguien nos llamó, hermanos. Alguien nos llamó. Versículo 9 dice, un poco de levadura Jesús. leuda toda la masa. Hay poder en Jesús. Hermana, no te preocupes. Aplícate un poquito de maquillaje, no pasa Hay nada. poder en Jesús. Un poquito de bases, un poquito de rubor, no pasa nada. Limpia tu iglesia, Señor. Límpiala, purifícala, Señor. Y hemos visto eso, ¿sí o no? Sí, se ha visto. Ay, ¿Lo hemos visto, sí o no? Nuestras confraternidades, ay, nuestros templos, nuestras convenciones, exhibiendo, no por Dios, hay poder. un poquito de levadura, un poquito. El pan no necesita tanta levadura para poder crecer. Un poquito de levadura, hermanos, nos daña. Un poquito de levadura un día nos puede destruir. Amén, amén. Un poquito de levadura nos puede sacar de la iglesia y llevar. Oh, poderoso. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Aleluya. Ay, Yo confío el respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, que se modernice el mundo, ay, poder. pero la iglesia no, hermano. La iglesia es pura como Cristo es puro. La iglesia es santa como Él es santo. No pensaréis de otro modo, mas escuche esto que es importante, para que usted no se deje influenciar por nada ni nadie, mas el que os perturba Poder. llevará la sentencia, quien quiera que sea. Amén, amén. Escúchelo bien.
Quien os perturba os llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ay, poder. Puede ser el presidente de la iglesia, puede ser el presbítero, puede ser el influencer que sea, llevará la sentencia si se aparta de la verdad. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos una doctrina apostólica, Gloria a Dios. una doctrina santa. Gloria al nombre de Jesús. Pero volvamos un poquito con Sansón. Poder en el nombre. Dios comienza a levantar el ministerio de Sansón. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 14 versículo 6 que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y Sansón derrota a un león con sus propias manos. Fíjense en esto. Pero dice el capítulo 14 y versículo 9 que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y ahora derrota a 30 hombres. O sea, ¿cómo iba el ministerio de Sansón? Iba creciendo. Aleluya. Pero dice la Biblia en Jueces capítulo 15 versículo 14 al 15 que Sansón ahora vence a 1000 hombres, un ejército, Poder. con la quijada de un asno. Pero no era la quijada del asno ni la fuerza de Sansón, era que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. En otras palabras, yo no sé usted, hermano, pero yo sigo creyendo que el que le da fuerza a esta iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero sucede que Sansón, cuando está en la cúspide, Sansón se descuida, hermano Humberto, y descuida el don. Y es interesante porque el capítulo 16 y versículo 20 dice que la mujer le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me voy a escapar. Porque Sansón ya estaba habituado a las cosas del mundo. Ya estaba habituado a las cosas del mundo. Pero esto es muy triste. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya no tenía discernimiento Sansón. No supo en qué momento se fue el Espíritu de Dios de su vida. Y no nos sucede a nosotros como Sansón, hermanos, por no estar en la presencia de Dios, que no sepamos en qué momento se va el Espíritu de Dios. Pero no solamente Sansón, sino también Saúl, hijo de Cis. Dice la Biblia que Dios, por medio del profeta Samuel, ungió a Saúl para que fuera el primer príncipe o rey en Israel. Y claro, Dios le dio grandes victorias a Saúl, muchas victorias. Pero en alguna oportunidad el Señor le encomendó una tarea: ve y destruye a los amalecitas. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que Saúl perdonó al rey y a lo mejor del ganado. Y entonces Samuel viene y le dice: ¿qué es este bravido de ovejas y de vacas? Y Saúl dice: yo he hecho todo lo que Jehová me ha mandado. Y entonces aquí vienen estas palabras. Cuando Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y viene Samuel y pregunta: bueno, ¿dónde está ese rey Amalek, que era un estorbo para Israel? Y viene el rey Amalek, y ¿sabe qué hace Samuel, hermanos? Mata a este rey, porque lo único que va a quebrantar todo lo malo que nosotros tenemos es la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Lo único que nos puede limpiar es la palabra de Dios y su Espíritu Santo. No es nada más.
Pero dice la Biblia que Saúl desobedece a Dios y ahora el Señor se va de Saúl. El espíritu se va de Saúl. Pero luego que el espíritu se va de Saúl, ¿qué pasó? Vino un espíritu malo y lo atormentaba. ¿Se acuerdan? Amén, amén. Y entonces venía un jovencito llamado David con el arpa. No había un piano, no había batería, no había guitarras eléctricas, no había bajo. Venía un jovencito lleno del Espíritu Santo con un arpa, y tan pronto él comenzaba a tocar, el espíritu malo se iba. ¿Sabe por qué? Porque David no estaba necesitando de los instrumentos, porque David tenía la unción del Santo. Y cuando usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, hermano, algo tiene que suceder en nuestra vida. Cuando usted y yo tenemos la unción del Espíritu de Dios, algo tiene que pasar. Se iba el espíritu malo. Aleluya. Pero sabe que cuando David pecó, a lo lejos una joven bañándose, y David la mira y la codicia. Y ustedes saben lo que dice el Salmo: el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Y David la miró allá a lo lejos, la codició, la tomó y pecó David. Perdió su dignidad, perdió todo lo que tenía David, perdió la credibilidad, perdió el respeto. Pero David tal vez le habían dicho: es que Sansón, cuando el Espíritu de Dios se fue de él, le sacaron los ojos y lo pusieron como esclavo. David vivió en su propia carne como el rey Saúl. Cuando el Espíritu de Dios se fue, era atormentado por un demonio. Y por eso David tiene que decir: hermano, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Amén, amén. y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Y entonces ahí es cuando yo no comprendo cómo hay predicadores que dicen que no es necesario el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Cuando David, que era conforme al corazón de Dios, le dijo al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ay, poder en Jesús. Lo dijo un hombre que tuvo experiencia con Dios. Entonces yo no entiendo, son predicadores como dicen que no se necesita el Espíritu de Dios. Si lo digo a este hombre que fue ungido por Dios, que Dios le dio promesas grandes, que de su descendencia vio el Señor manifestado en carne, y él estaba rogando al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cierre sus ojos por un minuto. Y si usted fue bautizado con el Espíritu Santo, recuerde ese momento cuando Dios lo bautizó. Recuerde esa experiencia. Aleluya. Yo sé que fue linda, hermanos. Nos sentíamos en el cielo. Poder en Jesús. Sentíamos que estábamos volando, que estábamos allí en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Yo entiendo a David cuando dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ay, poder en Jesús. ¿Qué tal si usted le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu? Amén. Ay, poder en Jesús. ¿Saben que esta iglesia hoy debe clamar como lo hizo David? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Una iglesia sin el Espíritu Santo, hermanos, es como un río sin agua. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un árbol sin raíces. Una iglesia sin el Espíritu Santo
Es como un hombre sin oxígeno. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un motor sin combustible. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un día sin sol. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como una noche sin estrellas. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un jardín sin flores. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin alma. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta, hermano. Está muerta. Pero yo creo que esta noche el Espíritu de Dios todavía está aquí. Amén, amén. Y le está dando vida a esta iglesia. Gloria a Dios. Le está dando vida a esta iglesia. Está soplando vida en esta iglesia. Yo no sé cuántos se pueden poner sobre sus pies y decirle al Señor, Señor, yo necesito tu Espíritu Santo. Yo necesito tu Espíritu Santo. Yo necesito tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo me muero, Señor. Sin el Espíritu Santo no hay vida, hermano, no hay vida. Sin el Espíritu Santo no hay dirección. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Sin el Espíritu Santo no hay poder para salir a predicar. Sin el Espíritu Santo, hermano, no podemos enseñar, amado maestro. Esta iglesia necesita Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Será que hay alguien que pueda abrir sus labios y decirle, Señor, no quite el Espíritu Santo? Hay alguien que le pueda decir al Señor, no quite el Espíritu Santo, Espíritu. No quite el Espíritu Santo. Abra sus labios, hermano. Dígale. No quite el Espíritu Santo, Espíritu. Una generación llena del Espíritu Santo. Una generación llena del Espíritu Santo. No podemos cometer el error de Israel. Hoy más que nunca, esta iglesia necesita una generación que tenga experiencia con Dios. Sí, Señor. Hoy más que nunca esta iglesia necesita una generación que tenga experiencia con Dios. Oh, hoy más que nunca esta iglesia necesita una generación que desea ayudar, que desea orar, que desea escudriñar la palabra de Dios. Hoy más que nunca esta iglesia necesita una generación que la apasione celebrar cultos a Dios. Hoy más que nunca esta iglesia necesita una generación que recuerde constantemente las proezas magníficas de Dios. Y el sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy más que nunca esta iglesia necesita decirle al Señor, Señor, en ti estoy completo. Solo tú eres suficiente. Hoy más que nunca esta iglesia necesita total dependencia del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos, iglesia, una generación que diga si es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones.
presencia. Que toda la gloria, que todo el honor, que todo el reconocimiento sea de nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo adore a Dios aquí, hermano.